infancia fue en la calle, jugar fútbol, jugar con los amigos, ir a la escuela. El pueblito era muy chico, entonces se conocían. El embajador que me tocó había estado en Ashland. Todas Ashland. las barreras de pues, ¿qué Te las vas a quito. hacer? Y esto Sí, sí. se cayeron. Tuve muchísima suerte en la aplicación de la visa. Obviamente te separan, hablan Sí. con mi mujer, que había quemado con la cafetera aquí. Le ve la policía, La mano. le ve la mano y luego le preguntó, ¿te lo hizo él? En este país? Sí. Pero yo siempre les digo, si yo pude, tú también puedes. Sí. Lo opuesto al dinero es tu historia. Si no la compartes, te la llevas a la tumba. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos de Héroes sin Tierra? El día de hoy tenemos una entrevista que yo la catalogo de esta manera, un golazo. Y la razón por la que es un golazo es porque tengo el placer de entrevistar al eterno capitán de las abejas de la Universidad de Guanajuato, con el cual tuve el placer de compartir no solamente la cancha, sino también estuvimos en la misma facultad, la Facultad de Relaciones Industriales. Y tuve la oportunidad de jugar y estar bajo su liderazgo y también fuera de la cancha conocer el gran ser humano y verlo crecer en la universidad también hasta ahora, que ha migrado a los Estados Unidos a través de la universidad, de Guanajuato. Entonces, por ahí, ojo, papás, que estén viendo este episodio y que por ahí quieran motivar a sus hijos que se quieren venir a Estados Unidos, se puede hacer por medio de las universidades. Y bueno, también nos va a platicar un poquito acerca, mi amigo tiene el placer de estar casado con una chica americana y vamos a hablar un poco de las diferencias culturales que existen dentro de un matrimonio, pues que nos da a muchos de nosotros que hemos venido de México, ¿no? Ya sea que te cases con un chico americano o con un chico de otra cultura o una chica de otro país. Entonces, bienvenidísimo, mi querido Jorge Tobar, mi George, desde Celaya, Guanajuato, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí conmigo, brother. Mi estimadísimo Pepe, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la amabilísima introducción, ¿verdad? No sé si lo del estrellato y la capitanía y todo, Eras pero, una estrella, brother. pero se agradece, nos tocó compartir momentos muy buenos en la facultad, tanto en el terreno del juego como afuera. Y pues sí, aquí encantados de estar y compartir nuestra experiencia aquí con todos tus escuchas. Te lo agradezco, ¿no? Te agradezco mucho que hayas querido participar, que hayas por ahí también seguido mi programa y que te lo hayas encontrado sin que yo te lo haya empujado. Me da mucha alegría cuando gente me contacta y me diga, oye, no manches, te vi haciendo esta loquera, ¿qué onda? Siempre me da mucho gusto platicar de este proyecto. Sí, mira, cuando yo, la primera vez que te vi obviamente fue en las redes sociales, en Facebook, cuando vi que empezabas a entrevistar personas que venían para acá, ya sea, documentadas o indocumentadas y compartiendo su vida. Y creo que al menos en estos tiempos es muy importante compartir las voces de todas las personas. Muchos tienen la creencia de que vienes aquí a los Estados Unidos y empiezas a ganar los dólares y no es así. Hay que trabajarle duro, hay que terquearle, como decimos en México. Y creo que es muy importante lo que estás haciendo, tu plataforma para empezar a combatir estereotipos, para empezar a educar a la gente, que no solamente es venir y ganar los dólares, pero trabajar. Y obviamente hay choques culturales, hay muchas cosas que en verdad son muy diferentes a como las vimos en México, a pesar de la cercanía, a pesar de que estamos Sí. al otro lado. Sí son importantes. Entonces, cuando vi tu plataforma, te contacté para ver la posibilidad de aportar nuestra experiencia, nuestro granito de arena. No, brother, a mí me dio mucha felicidad y sobre todo me da mucha alegría y mucha validez tener a alguien como tú
que te estás dando la oportunidad de compartir tu historia. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos pues desde donde va, ¿no? ¿Cómo fue crecer, carnalito, en una ciudad como Celaya, Guanajuato, que pues ahora ha cambiado tanto? Sí, mira, tristemente ahora le llamamos Celaya la Peligrosa, Sí, pero yo nací en 1980, entonces a mí me tocó vivir una época bastante bonita en lo que es la ciudad de Celaya y un pueblito muy cercano ahí que se llama Soria, Guanajuato, que se dedicaba en ese tiempo a la industria textil, que fue donde mi papá se desarrolló un poquito ahí. Y pues mi infancia fue correr en la calle, jugar fútbol, jugar con los amigos, ir a la escuela. No había peligro. El pueblito era muy chico, entonces todos se conocían, todos sabían quién era el hijo de quién. No había un toque de queda, por así sí, decirlo. sí. Se metía el sol y ya sabías que tenías Hasta que que... la mamá te gritaba para Exacto, merendar, güey, y todavía había chance de salir otro rato. exacto. Entonces ya cuando mi papá silbaba era, ay, ya ahora sí hay que meterse a dormir. Y ya después terminé la primaria, en la secundaria ya fue cuando me mudé totalmente a Celaya, a la secundaria y pues ahí empezamos secundaria, la prepa y en la preparatoria oficial de Celaya y ahí fue cuando se empezó a mezclar un poquito más lo que es los estudios con el fútbol y empezar a conocer más, empezar a viajar un poquito más por esos motivos. Pero sí, a ciencia cierta, esa fue la experiencia en Celaya, muy diferente a lo que es hoy. En ese tiempo no había la inseguridad que hay en estos días. Era muy fácil andar en la calle por todos lados, subirte a la combi Sí. o sin necesidad de decir, hoy, ¿cuándo me va a pasar esto? ¿Cuándo me va a pasar el otro? Sí, no, Era, no, no iba uno en guardia. Yo que soy muy cerquita de Celaya, pues desde muy chavito, Celaya era la ciudad grande sí. donde yo tenía la oportunidad de ir a hacer las compras más grandes que se necesitaban Ujú. y nunca uno andaba con la guardia arriba, era una ciudad muy tranquila. Sí, 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 definitivamente otros tiempos. La ciudad obviamente era también un poco más pequeña. Sí, Ahora la última vez que tuve la oportunidad de visitar es un es, monstruo. es muy, muy, muy grande. Las inversiones de las empresas estadounidenses como Honda, como Toyota, Sí. todos empezaron ahí a ir ahí que también provocó que las personas de pueblos cercanos, de ciudades cercanas, se empezaran a mudar también ahí. Y sí, me costó reconocerla la última vez que Sí, sí, fui, sí. porque es muy diferente. Tienes toda la razón. Yo creo que a partir de esas inversiones, sí, la infraestructura sí ha cambiado y sí, ahora yo voy y no sé andar en la ciudad como yo sabía andar, no la reconozco. Sí, sí, tienes mucha razón. Oye, carnal, y entonces estás ahí en Celaya, en la prepa oficial. Un saludo a toda mi raza de la prepa, que estudiaron en la prepa oficial. Mi hermana estudió en la prepa oficial de ¿Oh, Celaya. sí? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu vida que decidiste, le voy a dar a la Universidad de Guanajuato, que finalmente resultó ser una decisión que cambió tu vida, ¿no? Sí, mira, cuando vengo de una familia en donde los estudios siempre fueron muy, muy importantes, siempre fue, eh, no te vamos a dejar nada, pero te vamos a dejar un papel. Esa era la Sí, herencia sí, 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 familiar. claro. Entonces, siempre, para mí, siempre fue el inculco de no solamente mis padres, pero de la familia, decir, ok, no solamente es la secundaria, la prepa, sino que sigue después. Yo empecé un poquito a divagar, a tener un poquito de dudas, porque el fútbol era muy importante para mí en esos tiempos y como tú sabes, en México o estudias o juegas y llegó un tiempo en el que tuve esa duda de decir, le sigo, le continúo. Afortunadamente mi papá era muy convincente en esos días y Si me le dijo, podemos llamar así. sí, 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 amablemente llamarle así y me dio me dijo una frase que se me va a quedar para toda la vida, que me dijo, mira, la carrera de un futbolista es muy corta y un título universitario te va a seguir para toda la vida. Y pues ahí yo dije, bueno, pues total, vamos a ver
yo tenía muchos amigos en la prepa que iban a ir a Guanajuato y pues a mí me encantaba ir a Guanajuato también. Entonces dije, bueno, pues vivir solo, vivir, Sí, claro. empezar la vida y todo. Guanajuato hasta cierto punto es muy chiquito también, ciudad totalmente universitaria, estudiantil y al menos para mí nunca hubo otra opción. Yo sé que para muchos dicen, no, pues si no paso aquí, pues me voy acá o estudio Sí, sí. Tú te la aventaste. universidad privada. Yo dije, pues yo quiero estudiar Derecho y me lanzo a Derecho. Afortunadamente, pues nos tocó pasar Sí, sí, sí. y, y pues así fue. O sea, no fue decir todas las opciones y todo, simplemente porque pues la mayoría de mis amigos iban a Guanajuato, pues yo quería andar pues en esos menesteres. Sí, sí. El fútbol ya pasó un poquito más a un segundo plano y dije, pues total, ya puedo jugar también en la uni y todo. Y así fue como pasó. Simplemente nunca fue una duda de seguir estudios superiores. Simplemente fue algo que para nosotros en la familia era automático, decir, pues Sí. va a la No, prepa, no era ¿qué es lo que opcional, sigue? güey. No, nunca fue opcional, siempre la educación fue Parte de la primordial, cultura de tu familia, claro, güey. Sí, exacto, sí, sí. en la familia, entonces nunca fue decir, ay, pues, ¿qué voy a hacer o no? Siempre, más que nada era, ¿qué voy a estudiar? En lugar de, voy a Y de estudiar o me voy a meto ir a o no voy a ir. trabajar o exactamente. Entonces, así Y fue luego, como y luego caímos mi en yo, Guanajuato. me comentas, me sorprende mucho porque esta parte no la conocía, de que tú estuviste en la facultad de Derecho, pero yo te conocí a ti en la facultad de Relaciones Industriales. ¿Qué pasó, carnal? ¿Por qué te Sí, cambiaste? mira, pues pues somos un poquito más grandes que tú y yo cuando No, no te llegué, creas, güey, andamos en el mismo sí, código sí, sí, postal, ¿eh? Sí, andamos ahí cerquita. yo empecé la universidad en el 98. Entonces empecé, pero porque la familia ahí fue, pues es que tú tienes que ser abogado porque pues, te gusta hablar mucho y eso, y aquello, y yo siempre Ajá, quise ser político, ajá. pero, y en ese tiempo, pues, yo quieres ser político, tienes que ser licenciado, tienes que ser Abogado. Sí, sí. abogado. Pero fíjate que ya cuando estábamos en el tercer semestre, no me gustó mucho, ya empiezas a ver un poquito cómo está el negocio Ujú. de la abogacía y yo tengo un tío que es un abogado muy bueno en Celaya, entonces le pedí un consejo y me dijo algunas frases que me hicieron cambiar de parecer, porque yo tenía unas dudas y yo fui y le dije, oye, pues tengo unas dudas, ¿qué me puedes Sí, aconsejar? sí, sí. Y es sin entrar mucho en el tema, simplemente me dijo, imagínate que eres un carpintero y no te gusta hacer Muebles, güey. cocinas, exacto. Entonces llega alguien y te dice, oye, pues necesito una cocina, ¿qué le vas a decir? Yo, no, pues no me gusta hacer cocina, pues no. Entonces se va a ir con el siguiente carpintero. Entonces imagínate, tú eres abogado y desafortunadamente en la abogacía en México, pues para hacer lana tienes que ser abogado defensor muchas veces. Entonces me dijo, imagínate que llega alguien que molestó a un menor, por ejemplo, ¿qué le dirías? Y yo, pues, moralmente, yo le digo que no. Me dice, Sí, bueno, entonces esa persona va a ir con el siguiente abogado y pues tú te vas a quedar sin chamba. Y eso fue lo que cambió el chip. Y yo dije, ujú. no, yo quiero Eres algo distinto, güey. estar distinto, me gustaba un poquito más de negocios, de ayudar a la gente y todo. Y conocí dentro del fútbol, de las abejas, al maestro Cecilio Contreras, que Le después él, mandamos un saludo sí, sí, un al profe saludote Cecilio, un abrazo muy grande. sí, 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 Ojalá que pueda saludote ver a esta plática. Cecilio. Sí, 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 él se volvió mi mentor y yo me paraba mucho en su oficina y hablábamos de la vida, de lo que era. Me empezó a hablar un poquito más de lo que eran las relaciones industriales y todo. Y dije, pues me voy a aventar y voy a hacer el El examen cambio. y nos tocó pasar. Y pues ahí fue cuando tuvimos la fortuna de compartir Sí, eh,
en la universidad, en la facultad, obviamente en el equipo, en las salidas nocturnas algunas veces, ¿verdad? Como buenos estudiantes. Sí, 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 teníamos que hacer lo que se tenía que hacer. Exacto, exacto, crecer y aprender de la vida. Entonces así fue como nos cambiamos del derecho, de las leyes, a lo que es los recursos humanos, la calidad y todo lo que conlleva las relaciones industriales. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa, brother, cuando estás ya, pues ya bien encaminado en la universidad, ya casi incluso cerca de graduarte, tienes la oportunidad de emigrar por medio de la universidad, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Fue un intercambio internacional? ¿Cómo es esa historia? No, mira, todo empezó porque yo me empecé a involucrar mucho en la Secretaría de Estudios Internacionales en la universidad. Ujú. Nos volvimos estudiantes embajadores de los estudiantes internacionales. Entonces me empecé a empapar mucho de los programas, de los estudios, de la gente, de los lenguajes y todo eso. Y ya en ese tiempo yo ya empezaba a hacer un poquito pininos en prácticas. Entonces me tocó ir al aeropuerto a hacer algunas prácticas con Mexicana de Aviación, que Ajá. obviamente ahora existe, no existe, no se sabe muy Sí, sí. bien. Y todo estaba en inglés, hermano. Entonces, yo en ese tiempo, yo no sabía inglés. Cuando las clases eran, o todas las clases de inglés eran durante los entrenamientos de las abejas, Sí. que es el equipo de la universidad. Entonces, pues yo no tenía tiempo, y me sentía muy tonto, sin educación, que yo, pues me mandaban a hacer todo lo que nadie quería hacer en los recursos humanos, que era el Sí, papeleo, mete algunas este veces. papelito, muévelo Exacto, aquí, andabas exacto. haciendo prácticamente actividades Que a de nadie le gustaba oficina. hacer, exacto. Me tocó, Eras oficinero, güey. sí, era totalmente godín. Me tocó despedir una que otra persona porque pues nadie lo quería hacer y pues me mandaban al asador y todo eso. Entonces, a mí me pudo mucho, me pegó fuertemente en el ego. Entonces dije, no, pues yo tengo que hacer algo, tengo que aprender inglés. Y en ese tiempo yo ya tenía conocidos en Ashland, Oregon, que es, para las personas que no saben, la ciudad de Guanajuato y la ciudad de Ashland en el estado de Oregon son hermanas, tienen acuerdos comerciales, tienen acuerdos culturales. Y la Universidad de Guanajuato y la Universidad del Sur de Oregon, o le llaman SOU aquí, tienen acuerdos académicos. Entonces yo me vine aquí de visita a conocer, a visitar a los amigos y me enteré de todos los acuerdos que tienen y me empecé a empapar un poquito más. Entonces había una escuela de idiomas aquí Ujú. y yo dije, pues vamos a aplicar, vamos a ver qué se puede hacer. Y ahí fue cuando empecé a tener o a tomar ventaja De de esas las relaciones que oportunidades, de existían. las relaciones. Entonces se me hizo más fácil que a cualquier persona sin la relación de empezar a estudiar el idioma y empezar a ver, ok, ¿qué sigue después? ¿Nos quedamos? ¿Queremos hacer una maestría? Ujú. ¿O qué onda? En ese Y, tiempo todo el mundo decía el MBA o la maestría en sí. negocios. Entonces, Y entonces, mi George, cuando una vez que aplicas para ese programa de inglés a través de la Universidad de Ashland, ellos te patrocinaron para que tú pudieras tener como una visa de estudiante en Ashland. ¿Cómo fue esa sí, sí, parte? sí. Una vez que estás aceptado, obviamente, ellos te dan una carta responsiva en donde dicen el ciudadano Jorge Tovar Ajá. Ha sido aceptado acá, ha ¿no? sido aceptado aquí, aquí, acá. Entonces tuve que ir a la embajada de la Ciudad de México y aplicar para la visa estudiante, porque yo nada más tenía una visa de turista. De turista. Así es. Y esa, como sabes, solamente te permite estar por 6 meses. Sí. Y entonces tuve que aplicar para la visa de estudiante y tuve muchísima suerte en ese aspecto porque el cónsul, el embajador que me tocó, él había estado en En Ashland. Ashland. Ashland es muy famoso por su
por su cultura teatral. Tienen un festival de teatro que se llama el Festival de Shakespeare Ajá. y es muy famoso a nivel nacional e internacional. Y Ah, esta qué padre persona saber. había ido. Entonces, cuando vio eso, literalmente todas las barreras de, pues, ¿qué Te las vas a quito. hacer? Y esto Sí, sí. se cayeron. Dice, oh, Ashland, el festival y todo eso. Y en ese tiempo yo Bello, ya, güey. exacto, ya mi inglés está más o menos, el acento bien, bien grueso, Sí, claro. pero me daba a entender y literal en 5 minutos yo ya estaba fuera con la visa. Eh, entonces, sí tuve muchísima suerte en la aplicación de la visa y obviamente cuando me la dieron y para venir a estudiar aquí el inglés primero. Fíjate que yo una vez más o menos exploré ese camino también y dije, a ver, ¿cómo se podrá hacer un intercambio para Estados Unidos? Vi los precios, güey, y dije, no mames, llego con mis padres y les digo, échenme la mano con esto, güey, me van a meter 2 cachetadas, pero en chinga, güey. ¿Qué tan caro fue y cómo lo hiciste? Imagino que a pesar de que a lo mejor tus papás, pues si te echaron la manilla, güey, también está pesado eso, güey. ¿Qué tuviste que hacer para sacar billetillo, güey? Sí, 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 eso, y eso a lo mejor se va a relacionar un poquito con todo el paisano que viene para acá, a lo que conllevo de que aquí no se ven a agarrar los dólares. Para estudiantes internacionales es muy caro. Aquí la forma de estudiar, tú tienes lo que le llaman dentro del estado, las personas que viven dentro del estado, que pagan impuestos en el estado, tienen acceso más barato a las Sí, universidades estatales. Los que vienen de afuera del estado un pagan poco más más. caro, sí, Exacto. Y los estudiantes internacionales pagan todavía más. sí. Yo estaba en el de estudiantes En el, en internacionales. el bracket más caro, güey. Exacto. Entonces, yo empecé a checar por becas que ayudaban a estudiantes internacionales y había una beca que no me acuerdo del nombre completo, pero las iniciales es lo que le llaman ICSP y es basada solamente para alumnos internacionales en donde cubría el 50% Ah, le llaman el qué tuition chido. aquí, que Sí, es la sí, sí, qué inscripción chido. y todo eso. Y lo demás, pues la familia con la que yo vivía tenía un restaurante y Ajá. pues a terquear de ahí, de dishwasher, de prep, de busser, limpiando mesas y haciendo bebidas de café y pues me pagaban debajo, espero que esto no lo escuche el tío Sam, me pagaban por debajo de la mesa, Sí, sí, obviamente en efectivo, y pues de ahí yo sabía, esto es lo que me va a costar, pues de aquí ahorrar y pago esto, trabajaba, sí. trabajaba pues todo el tiempo que tenía libre. La familia que me adoptó aquí fueron, fueron indispensables en mi desarrollo como persona y como estudiante aquí. Les debo muchísimo a esa familia y no hablan inglés, entonces va a ser muy difícil, pero se llama a Marlene and Scott Balcom y ellos fueron como segundos padres para mí y Sí, cómo me no. me daban Eh, el tiempo en el restaurante y todo eso, y pues todo me lo pagaban por debajo de la mesa para poder solventar los estudios, porque sí es bastante caro. Y aparte, obviamente, con la beca, lo que conllevaba era ir a las primarias, a las secundarias, a las prepas, hablar de México, hablar de la cultura, hablar de la comida, tratar de romper los estereotipos que tenía, porque el sur de Oregón es un poquito eh, blanco hasta cierto punto, ujú. muchos güeritos, entonces no había mucha gente que hablara en español, al menos en ese tiempo. Sí, sí, no, Entonces estamos había, hablando, eso fue hace 20 años, brother. O sí, sí, sea, sí, 2000, 2005, sí, 2006. Y, y entonces hablaba yo de nuestra cultura, pues traía mi zarapito, mi sombrero y cositas y hablaba de la rompiendo los comida. estereotipos, güey. No, 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 era más que nada de lo que la gente, lo que se producía, no de que todos traíamos sombreros. Y lo empecé a usar porque sentía que la gente eh, se,
se inmiscuía más en mi plática cuando veían el sombrero, cuando veían el Sí, zarapito. Ya claro. después, obviamente, yo me encargaba de decir, no, esto no es lo que todos usamos, es cosas que hacemos en México, cosas que son populares en México. Entonces ahí empezábamos porque mucha gente, te lo juro, que tenían la idea de que todos éramos, ¿has visto las figuritas que está con Sí, el claro. viejito con el de zarape y el sombrero? Que muchos eran así, muchos me decían, Ex- oye, pues es que tú existe estás muy todavía alto. mucho, sí. Sí, sí, me decían, Bueno, oye, es tú que eres tú en muy realidad alto eres un para ser tipo alto, güey. mexicano. Ajá, o no eres tan morenito para ser mexicano. Entonces, fue muy, muy interesante ayudar, al menos en ese tiempo, a romper un poquito los estereotipos, decir, en México somos igual que aquí, de todos Sí, colores, de todos sabores, de también somos una mezcla de razas sí, claro. que es como en todos lados. Entonces así fue, sin hacerla mucho más larga, fue como yo pude solventar los gastos de la universidad con la beca y pues chambeándole lo más que Sí, podía. no. Es una historia bien chida que dices de que tuviste que lavar trastes y hacer de todo, porque yo recuerdo también mi primer trabajo en Estados Unidos después de trabajar en la industria automotriz Me en México, Ajá. ya como profesional. Mi primer jale en Estados Unidos fue lavando platos, güey, y lo recuerdo con mucho cariño y con Sí, mucho no, orgullo, porque es algo que a mí me formó y es parte de fundamental de mi historia. y también te da un poquito de humildad porque pues tú dices, 100%, güey, estudiante universitario con una carrera y 100%. estoy lavando trastes, estoy Sí, limpiando güey. las Di mesas de las personas. Y llega un momento en el que tú dices, ¿vale la pena o no? O me regreso donde voy a ser licenciado o me quedo aquí donde hasta ahorita pues, somos el lavatrastes, somos el que limpia las mesas o el que hace el jardín y todo eso. Entonces, sí Y lo fue. importante de todo eso, porque a veces sí, hay mucha gente de aquí que se viene a Estados Unidos como profesionales, abogados, contadores, incluso doctores, que no pueden, que desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, no logran ejercer su carrera aquí en Estados Unidos. Pues la verdad que es lo que es, ¿no? Hay que vivir y hay que hacer feliz con lo que uno tiene enfrente. Tengo una historia por ahí a los que tengan chancilla de ver, es como el episodio 7 de mi amigo Lalo, que era nutriólogo en México, también de la Universidad de Guanajuato, trabajaba para las abejas como Ujú. nutriólogo y decidió venirse a Estados Unidos y acá vende carnitas, güey, le va súper bien y el vato es un tipo feliz y hay que agarrar el toro por los cuernos, lo que nos Ujú. presenta este país hay que darle para adelante. Sí, diría uno, aquí el sol sale para todos. Pero hay que Entonces, moverse donde está el sol, güey, porque oh, uno a no, veces se claro, puede quedar en la claro. sombra, güey. Claro, claro. Aquí, mira, te voy a poner el ejemplo de lo que se está viviendo tristemente ahora, en donde, en donde dicen que los inmigrantes indocumentados están viniendo aquí para robar los trabajos que son para los americanos y todo. Entonces, pero si alguien que no habla inglés o que habla de inglés muy poquito y puede ser más que tú, entonces deberías replantearte tú lo que estás haciendo en tu vida, ¿no? Sí. Aquí donde estamos también hay a mucha gente en condición de calle y tú vas y a veces hablas con ellos y les dices, pues te doy tanto, pero pues, vente aquí a limpiar el jardín o algo y no No, quieren no, no trabajar. quieren, güey. Sí, ese es un problema Entonces, bien grande de la gente de la calle que hay muchos en Estados Unidos y no quieren trabajar, güey. exacto. Entonces ahí es como que no es de que no hay trabajo, es que hay gente que no quiere trabajar. Y sí yo igual aquí conozco mucha gente que tiene licenciaturas en filosofía o que tiene licenciaturas en otros campos y no hacen nada de lo que fueron a la escuela. Están Sí, trabajando en otras cosas. Entonces, como tú dices, es cuestión de buscarle, es cuestión de trabajarle y primero, pues, pagar las cuentas y ya después, pues, tratar de buscar lo que te gusta hacer. sí. Ujú.
Mi George, estabas allí, estás por medio, intentando, pues todavía trabajando, estudiando, haciendo lo que tienes que hacer, y te topas con una chica americana en la universidad y se te cae todo por ella, brother. Sí, fíjate que yo la primera vez que vi, su nombre es Tessa. La primera vez que la vi, yo tenía aquí 6 meses o algo así. Yo Ah, estaba caray, bien con, rápido. sí, sí, yo estaba con mis amigos y pues ya ves, desde Guanajuato, pues nos gustaba un poquito la salsa, el bailongo y todo eso. Ajá. Y la escuela tenía lo que le llamaban salsa nights o las clases de salsa y todo. Y No, pues te pusieron donde hay, brother. sí, de uno, no me des, ponme donde hay, ¿no? Y, y ahí yo la vi, y un amigo mío, ella la conocí, entonces yo la vi, pues ella es alta, rubia y todo, y le dije, pues, ¿quién es tu amiga, no? Porque para mí, sí como que me encandiló totalmente, y ya después, solamente me dijo, oh, pues es una amiga aquí, aquí y acá, pero después me di cuenta de que ella estaba en la Asociación de Estudiantes Internacionales, de la que yo también empecé a ser parte cuando, Ujú. cuando fui en la universidad, porque ella acababa de regresar de vivir en Japón. Estuvo de intercambio en Japón por 6 meses. Entonces quería ella estar inmiscuida o ayudando a los estudiantes internacionales y todo eso. Ujú. Y empezamos a platicar, ¿Y una qué cosa llevó a dijiste? Yo la otra. necesito ayuda. Soy estudiante internacional y necesito ayuda. Literal, ¿eh? Donde empezamos a bailar salsa un poquito y todo, pues obviamente ella tenía su relación, yo más o menos tenía una, entonces empezamos a ser amigos al principio, pero empezamos a ser un poquito más que amigos, pero para Sí, mí sí. ella, ella fue indispensable para mí en cuanto al aprendizaje del idioma. Sí, no, disculpa que te interrumpa, pero es que tienes tanta razón. Fíjate que ahora yo estoy en una situación similar a la tuya, mi esposa es americana, Ajá. bueno, ya estaba yo trabajando aquí como profesional, en donde el único lugar donde yo hablaba inglés era en el trabajo. Fuera del trabajo tenía toda mi vida era en español. Ujú. Y mi inglés dio un giro radical cuando empecé a salir con mi actual esposa, porque, pues, a partir de ahí hablaba inglés toda mi vida, güey, Ujú. cada minuto de mi vida. Y sí, es bien importante lo que dices, porque sí mejora bastante cuando cambias, haces ese cambio de chip, güey. Sí, 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 definitivamente. A mí, al menos, en el aprendizaje, para todos aquellos que no son angloparlantes, el inglés es difícil. Es La, difícil. la ortografía, la gramática, la estructura es difícil. A mí nunca se me dificultó hablar. Como sabes, yo soy parlanchín. La escritura fue una de las cosas que yo tuve Ujú, muchísimos problemas, y ella fue crucial, fue muy importante porque ella estaba en la licenciatura de comunicaciones y ella es muy buena escritora, entonces me empezaba a ayudar, entonces pues a mí pues se me caían las, los calzones, como se dice, cada que la veía y todo, y una cosa se fue a la otra y empezamos a salir y pues ya de ahí han sido casi 20 años juntos. qué Sí, padre, sí, qué sí, padre, ahí nos conocimos y ahí nos flechamos, qué fíjate. padre. Sí. ¿Cómo ha sido para ti vivir con una chica que creció de una manera distinta? Su cultura es completamente distinta a la tuya y entre dos seres que son, pues, no, ya sabes, solo entre hombre y mujer, pues ya hay conflicto. Pero ahora si a eso le añades tantas diferencias culturales, Ujú. sociales, de estructuras, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Mira, hasta la fecha todavía sigue siendo un proceso. Siempre hay choques culturales fuertes. Primero Ujú, con
la idea, el estereotipo que se tiene aquí, que los mexicanos somos machos, que todos nosotros, que toda la podemos y todo. Ese era uno. Entonces, las reservas que ella tenía eran Son muchas altas. por lo Sí. mismo. Nosotros somos un poquito más pasionales, más en la forma en la que, en las que discutimos. Nosotros a veces explotamos un poquito más, somos más Sí, verbales, somos más somos, expresivos. somos más emocionales contra a lo mejor el americano, la cultura americana, que son más lógicos. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, sí, definitivamente hubo esos choques en donde los dos hemos aprendido bastante, obviamente conocer de las culturas, de que, por ejemplo, yo no entendía cómo aquí la gente apenas se quiere graduar de high school y ya se quieren ir de su casa. Y Sí, los papás así como que, pues ya estás, ándale. ya hicimos nuestro chamba, ya vete. Cuando en México tú sabes que es muy normal regresar de la universidad a tu casa y tienes tu papá, tu mamá y a veces pues, te preparan comida para llevarte a la uni. Como que nosotros somos más orientados al núcleo familiar que, Ujú. que, que la gente aquí en los Estados Unidos, que son más individualistas, que a lo mejor los papás están inmiscuidos de a que nacen a los 18 y ya después de los 18 pues ya están pensando en qué hacer con tu cuarto porque pues Sí, ya tú ya te tienes ya que, le van a dar otro uso. ya, exacto, exacto, E ya te incluso, tienes que ir. e incluso cómo se ve desde afuera, por ejemplo, tú no puedes tener 21 años, 22 años y decirle a una chica o a un chico que vives con tus papás. Eso es No, no, visto no. muy, muy, muy mal por alguien que está interesado en ti Sí, o tú estás interesado en alguien. Eso es, a partir de los 18 tú ya tienes que ser independiente, güey. Y sí es bien diferente a exacto. nosotros. Le llaman el suicidio social, casi, casi, Sí, donde sí, le llaman el letdown, o que le dices a una chica, ay, sí, pues es que pues yo vivo con mis papás, y pues casi, casi te dicen, ah, pues gracias por participar, porque pues para ellos, sí, para la gente aquí vivir con sus papás quiere decir que no eres independiente, quiere decir pues que tú no puedes hacer las cosas, independientemente de que las puedas sí. hacer, pero para muchos de nosotros es algo normal, algo Sí, manda cultural. un mensaje de mediocridad, güey. Exacto, pero para ellos es muy diferente. Entonces, cuando yo iba a México, ella veía y como que le costó un poquito. Aparte de que Sí. también mucha gente es un poquito más fría. A veces mi esposa me decía, ay, pues es que te parece que tus papás me quieren más que mis papás, pero simplemente por el cómo enseñan, Sí. cómo, Cómo cómo se expresan sus expresan ciertas sentimientos. emociones, sí, claro, Ujú, 100%. exacto. Que no El digo que todos sean así, pero es muy común sí, que pase eso, sí. y por ejemplo, la cuestión del espacio, el americano valora mucho su espacio en diferentes formas y aspectos, ¿no? Por ejemplo, el americano no se acercan mucho entre ellos, en relaciones, o sea, se debe de dejar cierta distancia Ujú. física para no sentir que invades el espacio de alguien, güey. Sí, También sí, sí. dentro de las relaciones, eso también se transporta adentro de la casa al hogar, como cada persona, también el americano pide su espacio, güey, de decir, yo quiero mi espacio propio, mi tiempo propio. ¿Cómo ha funcionado eso para ti? Sí, mira, yo tuve experiencias un poquito chuscas cuando yo recién me cambié aquí, porque como tú sabes, en México, pues nosotros nos gusta abrazar, nosotros damos un beso en el cachete para decir, Sí, güey. aunque no Eso no conoces a la existe persona, aquí, güey. exactamente, te la presentan, ay, pues hola, y esto. Entonces, pues yo llegué así. Me presentaban a alguien y yo llegaba así y las chicas como que, ¿Qué wow, qué wow, wow, pedo, güey? wow. Sí, Casi, sí, casi sí. harassment. Y te veían Entonces, como que eres como que George es raro, güey, es un tipo raro, güey. exacto, exacto. O decía, oh, like, no, el hispano, el macho que las puede y esto, cuando para nosotros es normal, es Sí, una algo muy forma normal. de decir hola y es algo a lo que te refieres con el espacio personal que se tienen. Igual, muchas de las cosas, por ejemplo,
que nosotros les llamamos como ser caballeros, como inclusive abrir la puerta. Si tú vas y alguien, y yo le abría la puerta a una chica, por ejemplo, por el simple hecho de ser educado, se te quedaba viendo así como si quisieras algo. Y yo Sí, nomás estoy abriendo la puerta. sí, O claro. si iba cuando ya estaba con mi ahora esposa, ella no entendía por qué si íbamos caminando por la calle, yo la jalaba para ponerle del lado De de la la pared. pared y no de la banqueta. Y ella se me decía, pero ¿por qué haces eso? Ajá. Entonces ya yo le explicaba un poquito esas cosas que Sí, ellos no nunca ha sido parte de entienden. su idiosincrasia o de algo que han tenido que Exacto. pensar Sí, antes. sí, sí. Muchas cositas que ellos, que las personas aquí hacen muy diferentes, que tú dices, es, son, definitivamente son choques culturales. Por ejemplo, nosotros cuando en México, por ejemplo, tú ibas que al bar, que al antro, pues te ibas bien Sí. arregladito, bien papirrín y todo. Y aquí llegas y ves a los chavos con chanclas y con sus shorts y todo. Y para mí yo decía, pero, ¿Qué está ¿qué pasando, onda? güey? Exacto. Entonces, sí, fueron bastantes cosas que a mí me costó un poquito asimilar y también combatir esos estereotipos de que casi que cuidado si abres la puerta a alguien Sí. o cosas así. Sí, Hoy, te tuviste que aprender a limitarte exacto, un poco, güey, a reentrenarte y exacto. limitarte un poco. Sí, sí, Y no, te iba a preguntar de que, ¿cómo has sentido esa onda de que nosotros como latinos, hispanos, somos muy, espontáneos, güey, en todo lo que hacemos, güey? Ya sea como para ir a una fiesta, somos espontáneos para iniciar algo, tenemos mucha espontaneidad, es parte de nuestra cultura. El americano no es espontáneo, güey. ¿Cómo has vivido esa parte de la planeación, güey? De que tú de pronto a lo mejor podrías decir, no, pues vamos a hacer esto y que se haga ya en caliente y la otra persona, pues no, aguántame, güey, no, esto no era parte del plan. sí, es a lo que creo que es un poquito más a lo que las personas tienen sus días un poquito más estructurados que nosotros. Nosotros Sí, podríamos estar allá de repente, ¿qué? ¿Las cheves o qué? órale, Va. Y de repente pues, tú ya tenías 20, ya 30 personas en la sí, güey, casa y se armaba. Y aquí no. Aquí sí, es un poquito más estructurado, que casi, tú dices que unos cheves, ay no, pues es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sí. pero pues después Pues lo haces después, güey. lo organizamos con más calma, ¿no? Y entonces, pero pues es que pues ya para la próxima vez ya se me va a bajar la calentura, ya no, Sí, güey. ya no El hay, ¿no? Eh, es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo del fútbol. Jugamos un partido de una final, entonces yo le dije a mi esposa, hey, ¿sabes qué? no Mira, pues no voy a jugamos poder la regresar final, tarde. si ganamos, pues igual, no, hacer unas chéves y todo, voy a llegar un poquito tarde. Total, no, tuvimos la suerte de ganar y pues todos agarraron sus mochilitas y se fueron y pues yo me quedé así como el meme de John Travolta que se queda así, así como que pues y luego pues ya le mando texto diciéndole pues sabes qué, pues Vamos a no, celebrar tú y yo. no, pues ¿dónde quieres ir a cenar? Porque pues ya no, aquí ya no hay nada. Entonces sí es un poquito más estructurado, lo mismo de que la espontaneidad que tú hablas aquí, por ejemplo, tú no puedes decir, hey, pues llegas a la casa de alguien, pues es que andaba en el camino, pues vine a coto. Sí, No, aquí casi que tú tienes que hacer una cita de que, hey, estás en tu casa, oye, ¿cómo ves si nos reunimos? Cuando allá en México, pues tú caminabas, pues aquí vive fulanito, pues déjame le déjame le toco toco, güey. y a ver, igual A y se ver qué arma sale, güey. algo. Sí, claro. Y aquí no, aquí es algo que a mí me costó trabajo adaptarme porque pues yo era, Sí, eh, sí, me costaba mucho a mí decir, ay, pues es que es planeada aquí o algo, o de que si dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a reunir a las 8. Y tú sabes, nosotros decimos a las 8 es para llegar a las 9:30. 9, 9:30. Y así yo la apliqué una vez y pues ya llegué y ya estaban Ya estabas. recogiendo. Sí, sí, Entonces, así como que, entonces muchas veces decían la broma, son las 8 pero no 8 tiempo mexicano, sí, 8 tiempo aquí. sí. Entonces, sí es diferente y obviamente es algo
que todos los que hemos tenido la fortuna o el infortunio de vivir en este país y tener relaciones con la gente de aquí de los Estados Unidos, tenemos que adaptarnos un poquito, porque a veces ellos no se adaptan tanto. A algunos sí les encanta la fiesta y que la carne asada y órale y va y la música alta y todo, Sí. pero hay mucha gente que no. Los domingos, brother. El domingo en nuestros países es día donde hay que salir, hay que Ujú, echarse unos drinks, hay que ver sí, gente, es día de descanso, de pasártela bien, es el día ujú, grande del fin de semana. sí. Acá no, güey, acá no puedes molestar a alguien en domingo. Es que fíjate que lo que yo he sentido aquí, Pepe, es que nosotros como, lo voy a poner como mexicanos, somos chicharacheros, nos gusta vivir y creo que algo de lo que me he dado cuenta aquí mucho es de que la gente vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. En el que, ay, pues yo trabajo tanto en lugar de, pues salgo y las cheves y disfruto de la vida. Dice, ah, no, pues yo es que estoy bien cansado, voy a descansar y me la llevo bien tranquilo cuando los hispanos no somos así. O sea, el trabajo ya se acabó. Vamos a Sí, echar fiesta, vamos a las cheves, vamos a desestresarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y aquí es un poquito distinto. Aquí sí, casi, sí, casi sí. tienes que pedir permiso para todo. Yo creo que lo que dices es muy cierto en el sentido de que nosotros descansamos social y a lo mejor mentalmente teniendo relaciones y estando con nuestros seres más queridos. El Ujú, americano descansa estando un poco en soledad en su propia cueva, ¿no? ujú. Sí, Descansando el cuerpo en su propia cueva, creo que es como lo hacen, y sí, es muy ujú. diferente. Sí, sí, sí. Es distinto, simplemente distinto. Oye, carnalito, y entonces, para tu esposa, ¿cuál ha sido como la parte, desde su punto de vista de ella, cuál ha sido la parte más invasiva de estar con un mexicano? Fíjate que es chistoso porque hablamos de eso hace 2, 3 días que tuvimos la fortuna de ir a México y en México, porque yo soy mayor, la familia como que me pregunta y yo soy como que el que decido un poquito. Y Ajá. entonces ella se siente un poquito como que, ¿por qué yo no decido también? ¿O por qué hacemos lo que tú dices cuando yo no lo veo así? Pues me están preguntando, pues yo lo hago fácil todos, porque nosotros somos, la mayoría de las personas como en el patriarcado, pues nos gusta, somos proveedores, somos protectores, Sí, nos gusta proveer. Yo lo veo de esa forma, pero la cultura es diferente, entonces eh, eh, ella lo ve un poquito más como, pues es un poquito machismo sí, de que tú tomas las decisiones y no sí, no nos preguntas. incluiste. Sí. Exacto, Y eso cuando. que acabas de decir es muy importante porque es claro, claro reseñar que en México la cultura de la familia es bajo un patriarcado, mientras que en Estados Unidos la figura de la familia es un matriarcado. La mamá es la dueña de la familia en Estados Ujú. Unidos. Sí, pero sí, muchas veces también algo que, al menos al principio de nuestra relación, porque pues como sabes, nosotros somos más expresivos y pues a veces teníamos discusiones y aquí a veces el latino casado con la chica güera no se ve muy bien. Ujú. Entonces había veces en el que yo tenía que decir, oye, pues vamos a bajarle porque viene la policía, ven al latino aquí, ven la chica güera. ¿Quién crees que, Va a quién crees perder, que va güey. a salir perdiendo? Entonces, es algo que a los dos nos tocó aprender, pero algo que también a ella, obviamente, no sería lo mismo si ella estuviera con un anglo, con un Sí, americano discutiendo, gritando. Ya, a lo mejor viene la policía sí, tranquilos, y cabrón, váyanse a su casa. exactamente, pero si vienen, y nos tocó una vez así, donde yo desgraciadamente hacía mucho calor ese día, entonces yo tenía una playera de tirantitos, que aquí les llaman wife beaters. Sí. Entonces estábamos discutiendo o algo así y la persona, que vivíamos en un departamento en ese tiempo, la persona de abajo escuchó y llamó a la policía. Nosotros Y ya, que ya sale cuando llegó, Mi George. exacto, pero cuando llegaron ellos, nosotros ya estábamos viendo televisión, ¿no? Ya la discusión ya se había acabado y todo. Llegaron ellos, los policías, y obviamente pues salgo yo con la de tirantitos
y pues me sacan sin preguntas, me esposan. Y ahí cuando me empezaban a preguntar, pues, ¿qué pasó? Esto y aquello. Obviamente te separan, hablan Sí, con mi mujer. Y en ese tiempo mi esposa trabajaba también en un coffee shop, en una cafetería, y se había quemado con la cafetera aquí. ajá, Y le ve la la policía, mano. le ve la mano y sin asumir, o de qué te pasó, luego le preguntó, ¿te lo hizo él? Dime y ahorita nos arreglamos. Entonces, volviendo a los estereotipos, Sí, ¿verdad? De que nosotros como latinos tenemos que, especialmente con esas relaciones multirraciales o sí, birraciales que hay aquí, donde, donde también tenemos que pelear esos estereotipos. O a mí, por ejemplo, que decían, hey, ¿sabes qué? Donde yo vivo, volviendo a estereotipos, yo trabajo en computadoras de la casa y todo, entonces muchas veces pensaban que yo era un traficante. Mis sí, amigos porque no trabajabas. ya después los vi porque pues siempre ando o en shorts o en pants y porque estoy en una llamada pues ya te pones tu camisita, pero pues Sí, haz de sí, short sí. acá abajo. Entonces, cuando ya los conocí bien y se enteraron de lo que yo hacía, muchos me decían, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero yo pensaba Sí. que eras un traficante, porque pues la casa que tienes o cómo vives o lo que sea, Y no haces nada. y no haces nada, estás en shorts y todo eso. Entonces, de nuevo, los estereotipos que tenemos, tanto lo que haces, que, oh, si eres latino, tienes que ser o lavaplatos, o trabajas en el jardín, o trabajas en la construcción, eh, y si estás casado con una güera o algo, te casaste por los papeles, Sí, o esto o aquello, o si hay una discusión, es tu culpa y pues nosotros no preguntamos, nosotros sí. llegamos, te esposamos y todo eso. Entonces sí hay muchos estereotipos, muchos choques culturales que uno como una pareja birracial se enfrentan a. ¿Cómo le ha caído a ella, que también es algo muy cultural, que en las familias mexicanas, por ejemplo, la familia de manera general es preguntona, es metiche, quieren saber más de tu vida, que eso también es muy raro aquí. El americano hay cosas que nos preguntamos nosotros entre mexicanos que a un Ujú, americano jamás le podrías preguntar, ¿no? O sea, y para ejemplo sencillo, sí, o sea, cuánto ganas, dónde vives, dónde trabajas, a qué te ujú. dedicas, como esas son cosas que con un americano no puedes cruzar, Sí, tienes sí. que esperarte, bueno, eso de cuánto ganas nunca, güey, pero cosas ya más privadas, pues tienes que esperarte hasta que ya hay una relación formada para hacer ese tipo de preguntas más personales. Nosotros como mexicanos sí somos bien preguntones y bien metiches, güey. Sí. ¿Cómo ha sentido eso tu pareja, güey? Mira, cuando ella empezó a ir a México conmigo, yo traté de coacharla De un darle una poquito. Sí, introducción a la familia de México, y güey. aparte, cuando ella empezó a ir, su español no era nada bueno. Yo tenía Ajá, que estarle traduciendo todo el tiempo. Entonces, la familia no era tan preguntona por lo mismo. sí, Y ya después cuando empezaron yo ya estaba más acostumbrada, pero sí, es muy distinto lo que aquí se pregunta. Otra cosa que aquí es muy chistosa que a mí me hizo explotar el cerebro es que cuando tú vas a visitar a alguien, no sé si esto sea como donde estés tú, pero cuando vas a visitar a alguien por primera vez a una casa, te dan el tour de la casa. sí, güey. Te dicen, pues mira, déjame te doy el tour. Y yo, Y te llevan al cuarto, al al cuarto, baño, a a los todos lugares. baños, sí, 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 a todo. Entonces, yo muchas veces decía, pero esto como que está medio invasivo el asunto en México, Sí, güey. güey. A duras penas te dejan pasar ahí al patiecito y ya estuvo. Al menos que seas amigo, pues ya te pasas a Sí, la sala y todo, pero es algo que como que contrasta porque tú no preguntas mucho, son más reservados, pero cuando vas a la casa de alguien, no sé si sea, no, pues queremos presumir o algo. Es algo que fue bien, me costó mucho trabajo asimilar a mí. Yo, sí.
Y antes cuando venía una persona y me decía a mi esposa, pues dales el tour. Y yo decía, pues, ¿para qué? Sí, Si pues no van a no. vivir aquí o no se van a Aquí quedar están las aquí. cheves y aquí está el baño, güey. Exacto, exacto. Mira, el baño está ahí a la izquierda y aquí está el patio y ya. Se chingó. Pero sí, no, para ella, yo creo que un poquito la ignorancia del idioma ayudó, de que Sí. también mi familia sabía que ella no hablaba español, entonces no le cargaron tanto. Y cuando le preguntaban, pues me preguntaban a mí y luego yo le preguntaba y la hacía Y de ya ya le traductor. dabas su maquillada, güey. Sí, 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 siempre era como que la, le llaman aquí el PG-13, como que Sí, así, sí, como sí, sí, que sí. la versión un poquito más calmada, sí, sí, sí. Y ya después, Bueno, de ahora que ya habla un poquito más, ya pasó todo eso, porque pues ya la conocen casi 20 años. sacando el cobre y hablando de ser metiche y meterse en lo que no se importa, te quiero hacer una pregunta muy personal Sí, porque sí. yo la encuentro fascinante. Creo que todos en la vida, esto es de tomar decisiones, ¿no? Todos los días tomamos decisiones Ujú, consciente o inconscientemente y hay decisiones que uno toma y que pues te afectan en un día, en una semana, en un año, en 5 años, ¿no? Y hay decisiones generacionales, güey, ujú, que te imponen por el resto de tu vida. sí. Tú con tu esposa en algún momento decidieron que no querían tener hijos, güey. Ujú. ¿Cómo es eso, carnal? Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque tuvimos muchas conversaciones. Yo vengo de una familia grande. Mi papá tuvo 11 hermanos, mi mamá tuvo 2 hermanos, entonces es grandísimo. Las fiestas son muy, muy grandes. Nuestra boda fueron como 300 personas solamente con la familia y todo. Entonces todo el mundo tenía la expectativa, especialmente pues ella güera, yo mexicana, y ¿cuándo tienen el niño? ¿Y cuándo esto? Y, ay, ¿Cuándo mejoras la raza, y güey? que va a salir bien bonito y todo. Y mi mamá, ay, no, pues yo lo cuido y todo. Nosotros muchas veces, obviamente, tuvimos esa inquietud, ese pensamiento de que, ay, pues cómo se verá un chamaquillo con tus Sí, genes y los míos y todo. Pero fíjate, eso también conlleva en posiblemente la educación. Ella estaba, cuando nos graduamos y todo, ella estaba construyendo su carrera, yo estaba construyendo la mía. Yo vengo de una familia en donde la crianza de los hijos era siempre bien, donde los padres son muy involucrados. Y aquí, como tú sabes, mucha gente pues manda a sus niños al daycare y todo, que no está mal. sí, es lo Eh, que es. pero yo siempre crecí con mis papás, siempre súper, Bien cerquitas, güey. ajá, en mis cuidos, en todo, en educación, y como dices, la educación se mama en casa, ¿no? Y mi esposa un poquito también, su mamá tuvo ya sus hijos muy tarde también, porque pues ellos crecieron en la época de los hippies y todo, entonces ellos andaban viajando y la fiesta y todo eso. Sí, Entonces, nosotros siempre dijimos, ok, vamos a esperarnos, vamos a construir nuestra carrera, vamos a asegurarnos de que profesional y económicamente estemos bien y ya después vemos. sí, Pero Pepito, una cosa llegó a la otra y de repente ya, ella es 3 años menor que yo. Eh, yo ya estaba en mis 30, ella empezaba a los 30, su mamá siempre me decía, ay, no, pues espérate a que llegue a los 30 y el reloj cronológico va a empezar a hacer, ujú, tic-tac, tic-tac, y va a querer un niño. Y yo siempre estuve con el afán de decir, bueno, pues sí, pues si ella quiere, perfecto. Si no, también. Aunque a mí ya me estaba gustando mucho hay un término en los Estados Unidos que se llama Jinx, que es el doble income o el doble salario con no okey, niños. ajá, Eh, y a mí, pues decía, pues no tenemos obligaciones, todo lo que ganamos es para nosotros, podemos viajar, no sí, tenemos que estar esto y esto. Y entonces, pues llegó un momento en el que, pues literal se nos hizo tarde, Pepe, y decidimos, bueno, pues como que ya esto ya no es para nosotros. Además, teníamos muchos amigos que estaban
que estaban teniendo niños y pues siempre veíamos, ay, pues es que no duermen, es Toda que la esto, chingadita. es que aquello, Sí. y, y siempre que hablamos y decíamos, queremos pasar por eso? Y decidimos que no. Tuvimos la fortuna de experimentar el parentesco con mi sobrino. Él se vino a vivir con nosotros cuando él tenía 14 años. Ujú. Entonces pudimos experimentar ser padres hasta Sí, cierto sí. punto de un preadolescente por cierto tiempo. Ahorita ya tiene 23, ya está a punto de graduarse de la universidad, pero eso fue lo que Les ayudó al quizá a exacto, probar y a darles esa satisfacción de sí, 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 experimentarlo. sí, 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 Sí. pero para nosotros siempre fue una decisión muy pensada, no es de que dijimos no, obviamente porque también eh, la presión social, la presión familiar Sí. de ¿y cuándo? Y es que esto, y ya ves, como tú me dices, inmiscuirse o puede ser una pregunta que no puede pegar muy bien en ciertas personas, de que por alguna razón biológicamente o médicamente no pueden. Nosotros simplemente porque decidimos darle privilegio y prioridad a nuestra individualidad, Ujú, claro. más que vamos a formar una familia. Sí. Entonces, sí, ese fue el caso. Ya cuando lo empezamos a hablar un poquito más, pues yo ya tenía 35, 36. Yo dije, yo no quiero tener un chiquito que se esté graduando de la prepa cuando pues, yo Ya, ya ya tenga este es abuelo, 50 y güey. algo. Entonces, Sí. ya voy a ser más abuelo que papá. Y entonces, sí, eso fue el Te lo asunto. preguntaba, mi George, porque a mí siempre me ha parecido fascinante ver gente, ver amigos míos, ver incluso gente que no conozco que rompen los moldes, güey, y que pueden, y que pueden enfrentarse a esa presión social que existe de cualquier tema, ¿no? Y en este caso me imagino que ustedes no teniendo limitaciones biológicas, güey, que si alguien las tiene y no puede tener hijos, le mandamos un abrazo y quieren tenerlos, Ujú. ¿no? Porque Sí. debe ser un tema bien complicado. Pero cuando es por decisión, güey, me imagino que la presión social debe de ser durísima, ¿no, güey? Sí, yo incluso ahorita que lo mencionas en el trabajo, yo tenía conocidos, amigos, donde ellos ya empezaban a tener sus familias y todo, y yo les decía, no, pues es que nosotros no tenemos. Y me decían, ¿pero Ujú. por qué? Y yo, pues, ¿por qué no? Y se enojaban conmigo. Decían, ¿pero por qué? Si tú y tu esposa, tus niños serían Se bien van a chulos y arrepentir. todo, y se van a arrepentir. Y yo así, pues mira, ya estoy en mis cuarentas y y no me he arrepentido. Entonces, yo no hay, yo siento que no hay una respuesta correcta o una decisión correcta o incorrecta en ese aspecto. Ujú. Cada persona es libre de pensar y de hacer, diría cien por uno hace de ciento su vida un papalote, ¿no? Sí. Y yo, para serte muy sincero, yo sí me veía como papá hasta cierto punto cuando estaba en mis 20 y todo. Pero después como que empecé a cambiar. Mi esposa ya siempre tuvo Muy claro, güey. muy claro que ella no quería tener niños. Yo llegué a un tiempo en el que estuve un poquito temeroso de que, bueno, si yo quiero niños, sí, ya no, ¿qué va a Sí. pasar? Pero afortunadamente pues yo estuve en el que, si los tenemos bien y si no, hay muchas formas de ayudar, Sí. o ser mentor de niños, como ahora lo soy con chicos de secundaria o de prepa, o de nuevo, como lo hicimos con mi sobrino y todo eso, pero sí, nosotros decidimos no hacerlo a pesar de, sí, la presión social, sí, la presión de los amigos, la presión de la familia. Nos morimos con la nuestra y hasta ahorita, tocando madera, como decimos,
Nos Están sentimos contentos. muy a gusto con la decisión, sí. ¿Qué le podrías decir como para los chavos, las parejas que sí reciben esa presión social y que ya sea porque no pueden compartir con quien les pregunta de que a lo mejor no pueden por cuestiones biológicas o que también han tomado esa decisión consciente de decir esto no es algo que yo quiero, que no queremos para nosotros? ¿Qué consejo les das de cómo llevar esa presión social y de las familias para que ellos se sientan contentos con su decisión? Con su decisión? Mira, esa es una pregunta muy buena. Y eso es algo que yo he tratado de aplicar en todos los aspectos de mi vida, tanto laboral como personal. Como decimos en México, no somos monedita de oro. Tú nunca vas a ser feliz a todos, porque vas a tomar una decisión, unos van a estar felices, unos van a estar contentos, unos van a estar infelices, otros te van a odiar. Siempre, siempre va a ser eso. Tan, tan pronto tú entiendas ese concepto, lo mejor que vas a vivir. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en lo que te Sí, hace feliz a ti. 100%. Si, mira, una vez mi mamá a mí me dijo, en paz descanse, me dijo, ¿sabes qué? Porque yo una vez le pregunté, mamá, y pues te cae bien Tessa y todo eso. Y mi mamá me dijo, mira, a mí me cae muy bien, pero incluso si no, lo importante es que tú seas feliz y que ella te haga feliz. Sí, Entonces, mi consejo para todas las personas, no solamente con el tema de los hijos, pero en general, las decisiones que tomes, hazlas porque te van a hacer feliz individualmente o a tu pareja, y no las tomes por el qué dirán. No las sí, tomes sí. por, ay, es que qué va a pensar fulanito, sutanito. El que Por va a mis vivir con, papás, güey. exactamente, el que va a vivir con las decisiones somos nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Las decisiones, las consecuencias. Si nos ponemos a pensar en el qué dirán, es cuando las dudas y cuando las malas decisiones se toman. ¿Por qué? Sí. Porque no lo estás haciendo por lo que sientes tú que es mejor para ti, lo estás haciendo por el qué dirán. Entonces, deja todo ese ruido externo y tú enfócate. Si tú no quieres tener niños, no quieres tener niños. Punto. Y ya, se chingó, güey. Exacto, Y no hay que dar exacto, explicaciones a nadie. exacto. Entonces, si sientes que a lo mejor quieres ser importante y educar algo y no quieres, adopta un perro. No digo que Sí. sean igual, pero, como son cuchillitos de palo los ingratos. Sí, no, Entonces, al final del día tienes toda la razón. O sea, puedes tomar decisiones que hagan feliz a tus papás porque tus papás siempre quisieron hacer esto o lo otro o quisieron tener un abogado como estaba reflejado en ujú, ti cuando eras más chico. Pero al final del día, esas decisiones que tú estás tomando para hacer feliz a alguien más puede resultar en una infelicidad propia, güey, ujú, que no te puedes ir metiendo tú en un costal de infelicidades que tú mismo te has provocado por las malas decisiones que has tomado. exacto. La vida es muy corta, Bien es cortita, carnal. es cortita y tomar decisiones que te van a hacer infeliz, ¿para qué? Sí, sí, sí. Enfócate a ser feliz, enfócate a hacer lo que te va a dar dicha, felicidad, te va a hacer sentir pleno como persona. Sí, Las otras personas que se dediquen a lo que los va a hacer felices a ellos. Tú sí. dedícate a lo tuyo y tan pronto entiendas ese concepto, te aseguro que la vida va a ser un poquito mejor. Sí, qué consejazo, mi George, te lo agradezco mucho. La verdad que valoro que hayas mencionado que hayas comentado eso aquí, porque sí, sí es muy importante eso. Cambiando de tema aquí, carnalito, y ya para Ujú. ir cerrando, quiero hacer una Sí, sí, pequeña sí. actividad Ir aquí aterrizando. contigo. Sí, sí, Vamos a sí. aterrizar este avioncito. Tú vives en una ciudad, como tú vives en Portland, que es una ciudad con una cultura tanto social, política, artística, pues muy, muy específica, ¿no? Sí, 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 Portland es sí. conocido por su cultura. Y yo vivo en una ciudad en California que más y bueno, se conoce California como es, pero yo donde yo vivo es un pueblo que más que californiano es un pueblo tejano, güey. Aquí la cultura tejana es Ujú. básicamente de cómo se vive.
Entonces, quiero hacerte unas preguntas o hacernos unas preguntas para mostrar las diferencias que puede haber. Vivir en Estados Unidos no es lo mismo dependiendo de la ciudad donde vivas, que México de alguna manera sí está estandarizado, ¿no? Sí, aunque vivas en el norte, a lo mejor por ahí los únicos que sí pudiera uno pensar que son diferentes son los defeños, los de la capital, porque sí se vive de una manera muy distinta ahí, güey. Pero incluso con ciudades como Monterrey, como Guadalajara, o sea, se vive muy, comparado con todo el resto de la República, se vive de una manera muy parecida, güey. Y la idiosincrasia es muy parecida, pero acá en Estados Unidos sí puede existir sí existen diferencias grandísimas dependiendo de la ciudad donde vives. Entonces te quiero hacer unas preguntas por aquí. Vamos a darle. Para la gente, es común, ¿cómo es la gente de Portland? La gente se saluda, se sonríe, gente que no conoces, va caminando por la calle, ¿cómo es? Mira, aquí llueve mucho, para empezar. Nos llueve como 7 meses del año y está muy nublado. Entonces, no tener el sol nos hace un poquito más sombríos. Si tú saludas a alguien, te van a responder, pero no esperes que alguien te salude. Que alguien tenga la iniciativa de saludar. Exacto. Obviamente, si vas a un local, a un establecimiento, pero en la calle realmente todo el mundo va en lo suyo, que sí, con el headphones, also porque todo siempre está lloviendo también, pues todos con sus raincoats, sus chaquetas de lluvia, porque aquí nosotros identificamos a los turistas con las sombrillas. Ah, qué chido. Sí, pero de ahí en más no, la gente es muy amable, sí, pero porque también lo mismo es muy artística y todo, pero no esperes que te digan esto. Sí, ¿no? buenos días, buenas tardes, adiós. Rapidito, esta vez que estuvimos en México, a nosotros nos gusta pues experimentar el pueblo y la gente. Entonces nos subíamos a las combis y cada que alguien subía a la combi, todo el mundo, buenos días, buenas tardes, y todo el mundo respondía. Acá no, si te subes al metro aquí y todo el mundo lo suyo, con sus audífonos, con lo que hagan. Obviamente, si tú le dices a alguien buenos días, buenas tardes, te van a responder. Y muchas veces no te dicen el buenos días, buenas tardes, siempre te dicen como, ¿cómo estás? Like, how you doing? Bueno, fíjate, es lo que hacen. La diferencia acá no llueve, güey. Aquí nunca llueve, en donde yo vivo. Aquí llueve 3 veces al año, güey. Wow. Y cae así un chipi y la gente ya dice que cayó una tormenta. Aquí el sol 24/7, güey. Hasta de noche hay sol, güey. Está cabrón aquí. Pero la gente igual no se saluda, güey. La gente no es amable en ese sentido de tener iniciativa. O sea, sí, la gente es muy amable, pero no tienen la iniciativa como la tenemos en México de siempre saludar. Eso, incluso aquí, contrario, como si saludas a alguien en la calle, tienen como, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿qué quieres, güey? ¿Por qué me estás saludando? Qué interesante. Ahí te va la otra que te quería preguntar. ¿Qué tan sencillo es encontrar comida mexicana auténtica, güey? O sea, unos tacos de pastor auténtico, unos tacos dorados, güey, unas pinches, unas gorditas, las gorditas de Celaya de ahí del Carmen, güey, ¿qué tan difícil? Sí, no, fíjate que aquí es como encontrar buscar una aguja en un pajar, ¿eh? Sí. Muchos de mis amigos, mis conocidos, ay, mira, pues este lugar mexicano, digo, déjame ver. No me voy a emocionar. En los 10 años que tengo viviendo en este lugar, un lugar he encontrado en donde las personas son del DF, entonces ellos tienen sus tacos callejeros. Sus procesos bien establecidos. Sí. A veces hasta porque conozco a la persona, entonces a veces digo, ok, que aquí sí utilizas perro también, como allá en el DF para hacer los tacos, ok. Pero sí están bastante ricos. Pero algo de lo que me he dado cuenta aquí también, Pepe, es de que incluso cuando hago cosas aquí caseras, las cosas no saben igual. Sí. Pero, porque
los condimentos o porque ya sea que estén un poquito más procesados o algo así, no saben igual. Sí, Allá tú puedes ir a las tienditas, a la frutería, incluso el pollo. Mi esposa me pregunta, oye, ¿por qué el pollo está amarillo? sí. Porque el pollo es Porque lo acaban de amarillo. matar ayer, güey. Aquí lo lavan, aquí le ponen esto. O, oye, ¿por qué los huevos no se meten al refri allá? Ajá, Porque pues le quitan todo lo bueno sí. que los hace durar. Entonces, sí, un lugar aquí no es muy, a pesar de que ya hay más raza y todo, no hay Fíjate que yo algo que tú tengo, digas así. conforme lo que dices, yo tengo la especialidad de hacer tacos al pastor, güey, y me Ajá. quedan deliciosos, güey. ¿Oh, Y la sí? gente, sí, me quedan deliciosos. Y, y todo el mundo que me dice, no mames, güey, qué pedo, es otro pedo estos tacos al pastor. Pero cada vez que yo los pruebo, digo, no me volvieron a salir, güey. Siempre, siempre soy bien, digo, no, me volvieron a salir como yo quería que me salieran. No, no Así saben soy, como así soy yo no con saben mi como carne los que asada, yo porque quiero, yo güey. sí la sazono que con la Ajá, cheve y sí, todo sí. acá y el guacamole, a veces sí. Uno dice que uno siempre es el peor autocrítico que puede Sí, haber. Sí. pero mira, respondiendo ahora yo a la misma pregunta de qué tan Ajá, diferente es vivir aquí, güey. Yo soy, solamente, a mí me encanta el menudo, güey. Y ajá, hay un lugar en mi pueblo, en Tarimoro, bueno, sí, está en otra ciudad que se llama La Moncada, con el menudo de Don Rafa. Le mandamos un saludo a todos los ajá. que van a comer al menudo de Don Con Rafa. Rafa, sí. Eh, y a mí me fascinaba, güey. Y para que veas la diferencia, güey, acá hay muchos mejores menudos, güey. A veces te ¿Sí? encuentras ¿Que allá? tacos. No mames, es que California, güey, es una Wow. chulada, güey, para cuestión de ¿De comida de mexicana? comida. Y sí, claro, güey, o sea, sí no existe exactamente muchas veces lo específico que hay de lugares que nos gustan en México, Ujú. pero sí, no manches, güey. Aquí hay taco trucks por todos lados, güey. El mismo mi carnalito Lalo que vende tacos de carnitas, que vende Ajá. carnitas, güey. No manches, güey, o sea, es otro pedo. Acá Entonces, estilo Michoacán y todo. en ese sentido no le navegamos acá, güey. Ahí te va, güey. La otra más aquí. ¿Qué tal son tus vecinos, güey? ¿Cómo es tener vecinos en Portland, güey? ¿Son metiches, no son metiches? ¿Los conoces, no los conoces, güey? Fíjate que ayer de hecho, le comenté a mi esposa esa pregunta y me dice, tú eres el metiche, porque yo siempre soy que, así como que a ese coche no lo conozco y todo. Conozco a 3 vecinos que son Ajá, con los que a veces salgo, que estoy haciendo, cortando el pasto y todo, y sale y platicamos, y la de al lado, y son 3 nada más. Los demás, ajá. casi todo el mundo aquí, al menos donde vivo, casi todo el mundo son muy Sí, reservados, como que se, am, se conservan para ellos mismos, o si sí. invitan a alguien de fuera, pero no es de No que es común, salgan. güey. No, no, ya ves que veías en la Sí. tele que ahí te mudabas y llegaba el vecino Y con el el vecino sí por pie. encima. Sí, no, No, güey, no, eso nada, no no, no, existe. no, no, no. Yo aquí hablo con los vecinos, pero nunca ha sido de que, ay, pues vecino, vengas a echar la cheve o hey, vente aquí, vente acá. No, no, definitivamente es algo que sí extraño Ajá. de tener vecinos que, sí, no, vamos, que el 4 de julio, pues vamos a ponernos teporochones o aquí tengo unos Sí, tequilitas sí, que me sí. traje de No, desafortunadamente yo soy el chismoso, pero con mi esposa, de que Sí. pongo la ventana Ay, y mira, acá ya y sé. ese coche no acá, o ya estacionó aquí, pues déjame le poncho la llanta, casi, casi, sí. Mira, aquí es muy parecido a eso, la cultura esa sí me parece es muy americano eso, muy estandarizado. Yo también soy el metiche de la cuadra, güey. Yo sí conozco a todos mis vecinos, güey. Yo voy al correo porque ahora está de moda eso de que vas al correo, Sí, 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 aquí a la esquina de la casa en lugar de que sí. te lo dejen en tu En casa, güey. las cajas. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, el 4 de julio, como tú dices, yo, no mames, yo invito a toda mi cuadra, güey. Hago la fiesta aquí afuera y les digo, voy a estar echando así carnita asada, tráete una carnita asada, echamos una Ujú. Y sí viene la raza, güey, la raza sí se anima, güey. Pero sí, yo soy el ¿Son metichón, güey. hispanos o la mayoría No, no, son hombre, nadie, anglos? güey. ¿No? Nadie aquí, no. Todos puros anglos, güey. Y sí se animan, sí.
cuando llega uno nuevo, sí que tenemos un vecino nuevo, y yo voy, lo veo, y lo cruzo la calle y lo voy y lo saludo. Soy bien metiche en ese sentido. Fíjate que yo creo que la diferencia aquí conmigo es que aquí también la población rusa y ucraniana es bastante grande. Toda Qué la gente interesante. atrás que vive detrás de mi casa son ucranianos, son rusos, y muchas veces también su inglés no es muy, Sí, muy, muy vasto, entonces también puede ser de que ellos, a pesar de también de que se, se el encierran tipo de incluso un gente poco. son muy reservados también. Sí, Yo imagino que si viviera en un lugar que tengo amigos que son raza y ellos sí le hacen y las carnes asadas, es donde yo me voy. sí, sí. Entonces, pero sí aquí donde vivo yo es una área un poquito más, no me gusta escuchar mamón pero es un poquito más güera, Sí, sí, sí. donde las casas no son tan baratas como para que la paisanada viva Sí. y todo. Entonces, igual y también eso tiene que ver, eh, pero yo me voy seguramente con los paisas que me dicen, oye, vamos a hacer Sí. esto, va, ¿qué me llevo? El 12 Fíjate que ayer acá. hicimos una carnita asada, güey, y me dice mi esposa, me dice Nikki, me dice, ay, güey, me dice, ¿por qué no? Vamos a hacerla con los vecinos de aquí de enfrente, me dice, ¿y por qué no la hacemos allá enfrente, güey? Ujú. Dije, no, 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 es pinche solazo, güey, no, hay que hacerla aquí atrás, güey, no chingues, güey. Pero incluso a mi esposa le gusta hacer lo contrario a lo que, o sea, un americano nunca lo vas a ver haciendo carnita asada enfrente Claro, de la no, casa, güey. Eso no, no, es no, no, nunca. contrario a los latinos, ¿no, güey? Ujú. Sí, sí, sí. Pero incluso a Nikki le gusta eso. A ver, ahí te va a estar, las últimas dos, güey. Va. Eh, ¿qué estereotipo falso tú crees, güey, que tiene tu ciudad en relación a los migrantes? Mira, me voy a ir de nuevo a lo que te dije, que la gente pensaba que yo era indocumentado, Ajá. o cuando estaba yo trabajando en el jardín, una vez uno de los vecinos que se acaba de cambiar llega y me dice, oye, pues dame tu tarjeta, ¿no? Para que me Qué venga a hacer, y yo hermoso, güey. así como que, dude, yo soy el dueño de esta casa, a mí me gusta hacer esto, pero de nuevo, los estereotipos, ¿no? De que, sí, de que aquí eres latino, y, y de que primero, tu inglés no es bueno, segundo, vas a trabajar o en la industria de la jardinería, o obviamente, los restaurantes, el roofing, La que es construcción, lo sí, que hacen los techos, y la construcción. sí, sí, O pintores. sí. Ese es el estereotipo. Ese es, Entonces, ese es el grueso, güey. cuando te sales de ese estereotipo, que no, pues ¿Qué estás entonces, haciendo acá tú? ¿qué haces? O ¿por qué estás aquí? Pero sí, ese es el estereotipo, y obviamente de que te hablan y te empiezan así como que, ¿Se hablará, hola. Y se dices, hablará inglés o no, que güey? sí, 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 estos son los. Pero yo siento que igual también es así en muchos lados, no sé si Sí, es parecido. es Aquí la igual realidad es así que también. aquí donde está, la única diferencia es que aquí sí vemos un chingo de latinos, un chingo, Ujú, chingo, chingo. Entonces sí es mucho más normal ver hispanos, mexicanos, latinos, pues ya con más éxito, ¿no? O sea, sí, sí, sí. dueños de restaurantes, dueños de empresas, güey. Sí es Ujú, mucho más normal eso. eh, Pero sí, 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 claro, güey, ese es el grueso, esas profesiones que dijiste es el grueso de ujú, la paisanada, güey. Ahí te sí. va la última, ¿eh? Eh, eh, las casas de donde tú vives, güey, ¿ves cuántas banderas de Trump hay en las casas en Portland, güey? No hay muchas, ¿eh? Pero mira, el estado de Oregon es muy rojo. Cuando te Ajá. vas a lo que es el este, donde están los granjeros, Muy rojo, muy en unas. conservador republicano, Sí, pero cuando te vas a Portland ¿verdad? es totalmente azul. Entonces no hay muchas banderas del, del- del señor naranja, pero sí hay, obviamente sí Sí, hay, sí hay. De hecho, hay una aquí atrás de mi casa que sí, he querido irme con una máscara en la noche. quitarla. Pero conoce que Bueno, todos tienen cámaras, pero sí, no es tanto,
pero sí, obviamente sí Sí, hay, sí, claro. pero es mucho más las personas en contra o demócratas Sí. aquí, en lo que es el área de Portland, sí. Bueno, aquí en mi ciudad, que es, como te comentaba, es un pequeño Texas dentro de California, güey, es lo contrario. Aquí la pregunta es, ¿qué casas no tienen la bandera de Trump? Ajá, sí, no, sí te Esta, creo. esta ciudad es republicana, conservadora, güey, trumpista a más no poder. Entonces, la gran mayoría, es súper normal ir manejando y ver, pues, banderas de Trump, o de manera general, si no las ves, es de esperarse que con la gente con la que convives, yo con las que yo convivo en mi trabajo todos los días, Ujú, pues son republicanos que de hueso colorado ujú. y excelentes personas, excelentes seres humanos a los que quiero. Tengo amigos que quiero mucho que son republicanos, pero ese es como algo muy, muy claro aquí que los valores son republicanos conservadores. Sí, de nuevo, depende de dónde Sí, estés. Te vas a Los Ángeles y ya es más demócrata, por ejemplo. Te vas al área de la sí, bahía, en mismo tú, California, y sí. sí, sí, sí. Ujú. Mi querido George, pues te quiero agradecer, carnalito, por habernos dado la oportunidad de conocerte un poquito mejor aquí con todos mis héroes sin tierra, de haber participado, carnalito, y me ha fascinado esa historia llena de valentía que tú has tenido, de querer algo más, de utilizar las relaciones que tú tenías para poder inmiscuirte y por ahí colarte a algo que tú preferías, que era vivir acá en Estados Unidos. Tu historia llena también pues de progreso, de que tanto tú, pues casi básicamente todos los que vamos a la universidad pública en México, pues están, no hay grueso detrás de Sí, sí, nosotros, güey. sí. Entonces hay que Ujú. empezar de cero. Y me da un placer conocer el éxito que has tenido como profesional dentro de una empresa, aunque no llegamos a hablar del tema, pero de una empresa de tecnología como Adobe, que es una de las más grandes del mundo. Habla claramente de las ganas que has tenido de progresar, de todo el esfuerzo que le has puesto y que contrario a lo que a lo mejor pues, se puede pensar en México, el éxito acá en Estados Unidos es durísimo. Hay que trabajar mucho, hay que competir mucho. Específicamente, me imagino también, en tu caso, siendo profesional, la competencia con chavos que vienen con otros niveles de universidades, de Ivy League, debe ser Ujú. brutal. Y, y que tú estés ahí compitiendo a esos niveles, pues habla de que traes mucha fuerza en tu corazón y en tu espíritu, amiguito. Y también te quiero agradecer el haber compartido una parte pues muy privada de tu vida, ¿no? Como es el decidir tener hijos o no tener hijos, y te lo agradezco que hayas compartido porque creo que es muy importante para la gente que nos escucha que saber que hay que romper moldes, güey, que si tu Ujú. corazón te dice que tienes que romper el molde, que no cabes en un cuadro porque eres un círculo, güey, rompe el puto cuadro y hazte un círculo, güey. O sea, Ujú. tienes que seguir tu corazón y no lo que otros te dictan. Aquí fíjate que regalo unas pulseritas, voy a ver si me sale esta vez, que dice esta pulserita que te quiero regalar y la encuentro muy identificada contigo, es esta que dice Courage to do anything. Coraje, valentía para hacer lo que Para se te hacer pegue todo. la Sí, sí, sí. gana, lo que tú te Exacto. propongas, cabrón. En realidad siento que esa fue la inspiración que tú me diste a mí, eso fue lo que yo aprendí, que hay que traer esa valentía para intentar todo sin tener miedo a nada, mi George, y te agradezco que nos hayas compartido tu historia aquí con nosotros. Sí, mira, primero que nada, obviamente el agradecimiento es mío, que me dejes compartir tu espacio. Yo siempre he dicho, querer es poder, mi estimadísimo Pepe. Y 100%. no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces 100%. te levantes tirando chingadazos, diría mi Sí, papá. sí. Y yo algo que le digo mucho a los niños a los que soy mentor, les Mentoreas. digo, sí, 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 si, si tienes una idea y luchas por ella, tarde o temprano la vas a conseguir. ¿De que va a ser fácil? No. De que vas a luchar con adversidades, especialmente siendo minorías en este país, sí.
pero yo siempre les digo, si yo pude, tú también Sí, puedes. El chiste es darle y darle y darle y darle. Obviamente, uno no viene solo, siempre hay ángeles de la hay héroes en guardia. el camino, güey. Yo les llamo héroes. Siempre hay héroes en el camino Exacto, siempre. ayudándonos y abriendo brecha por Sí, sí, nosotros, dándonos sí, la manita, güey. exacto. Si yo no hubiera conocido a Cecilio, si yo no hubiera Sí, conocido a la familia que me adoptó, si yo no hubiera conocido a sí, mi esposa, 100%, eh, güey. entonces yo soy muy en contra de los que dicen, es que yo, en inglés le llaman self-made, o me hice yo No, solo. hombre, no, güey, No, 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 nadie. imposible, imposible. Entonces, eh, sí, te agradezco los adjetivos, pero a final de cuentas, amigo, es trabajo duro, es darle, Sí, darle, darle. Nada es gratis en esta vida y hay que darle, hay que sí, darle y espero que lo poquito, lo mucho que pudimos compartir en este episodio, espero que a la gente le sirva, a la gente que llegue aquí, que se sienta abatida, que se siente que a lo mejor no da, sí sí, da. Nada más hay que terquearle, hay que darle, hay que, hay terquearle que, más, hay, güey. hay que saberse levantar, Que sacar el porque, pecho, güey. exacto, porque muchas veces es tanta la, el acongojamiento que lo más fácil Sí, es renunciar y ahí es donde más importante el chingue su madre si puedo. Ahí sí, es, ahí es cuando tienes que hacerlo y no cuando te van bien las cosas, sí puedo. No, cuando se sufre, cuando uno le terquea, es cuando uno más se tiene que involucrar. Hey, yo confío en quién soy, confío en lo que puedo hacer. Y ya si después de que trabajaste no sale, al menos ya no queda en ti. sí, sí, 100%. Eso a mí me queda siempre bien claro eso de que, al menos yo, en mi manera de percibir la vida y de ejecutarla, güey, doy todo lo que tengo, güey, que no vaya a tener arrepentimientos después. Ya si no me sale, güey, pues ya es cuestión no mía, porque yo lo di todo, güey, Ujú, y dejé todo, todo, todo ahí en ese esfuerzo, en ese proyecto, en esa actividad, y ya lo que salga, pues eso ya no depende de mí ahora, güey. exacto. Pero me recordaste ahora, fíjate que a lo mejor ya lo mencioné en otro episodio, pero sin mencionar el nombre, pero de la importancia que es soñar, soñar grande, güey. Siempre uno toma ese consejo y lo menciono ahora porque ese consejo siempre lo he dicho, sí lo he mencionado antes que en un programa, es que tenía un profesor que siempre nos decía, sueñen grande, sueñen más grande, cualquiera que sea tu sueño, sueña más grande. Y ese era Cecilio, güey. Ujú. Él siempre nos decía, sueñen más grandes. Y uno decía, qué mamada de De consejo, ¿no? consejo. Y ahora que ya uno está más viejalón, te das cuenta de la importancia de tener sueños más grandes con menos límites, güey, porque en realidad sí son los límites, sí te Ujú, limitas de la manera como piensas. Es fascinante darte cuenta de eso. Y lo segundo, mi George, que con esto, ¿qué te parece si cerramos? ujú. Este, la importancia de tener mucho cuidado de quién te rodeas, güey. Porque de quien te rodees, güey, es la gente que te va a ayudar, que te va a apoyar, que te va a seguir empujando hacia arriba, o la gente que te va a empezar a jalar hacia abajo. Ujú, Entonces, mucho exacto. cuidado con quién nos Sí, sí, rodeamos. sí, sí, es Mi George, importantísimo. muchas gracias, carnalito. Nos vemos. Mis queridísimos héroes sin tierra, suscríbanse a nuestro canal, por favor, ahí cuando tengan chancilla. Y qué gran aprendizaje tuvimos hoy aquí con el amigo George. Qué platicadona. Te aprecio mucho, amigo. Igualmente, Estamos en amigo, contacto. ya estás.